la cadete Catrina Alarcón del 9º B y les voy a hablar sobre la fauna de la costa ecuatoriana. La costa ecuatoriana presenta una gran diversidad en su fauna. A lo largo de la misma podemos encontrar bosques tropicales, selvas, páramos y desiertos. Los animales de la costa ecuatoriana varían según las diferentes regiones. Sus especies endémicas: las tortugas, la iguana en Guayaquil, pinzón de Darwin, colibrí en Esmeraldas, lagartija de lava de San Cristóbal, gaviota negruzca, loros, ballenas jorobadas en Manabí y el monayodor, entre otros. Su ganado. La costa tiene la mayor cantidad de población de ganado de carne. Manabí lidera la producción con un 40% del total de sus reses que va para el procesamiento de su carne. Le siguen Esmeraldas, Santo Domingo, Guayas, Los Ríos y El Oro. El ganado se distingue en 3 grupos de cruces: criollo con razas adaptadas a la producción de carne, criollo con razas de doble propósito con normando y pardo suizo y criollo con razas productoras de leche que se localizan en los climas fríos. Al año, en el país se producen 300 millones de libras de carne y se destinan 1.760.000 cabezas de ganado para la producción. Según la Federación Nacional de Ganaderos, ven positivo el cruce de animales para mejorar la producción y aumentar la población. Sus aves. Las aves de la costa han resaltado por sus colores, vocalizaciones, hábitos y comportamientos que han llamado la atención del ser humano. Desde hace miles de años han jugado un papel importante en la cultura cotidiana, religiosa y mítica. Entre ellas están el águila pescadora, el pelícano pardo, fragata magnífica, la garza blanca, el cormorán neotropical, el mosquero vermillón, el guacamayo de Guayaquil, guacamayo ambiguo, pava crestada, paíño menudo, golondrina de mar, pato enmascarado, entre otros. La flora del Ecuador. Los productos que exporta el Ecuador son el cacao, el café, las flores, el mango, la maracuyá, el palmito y el plátano. El Ecuador es actualmente el mayor proveedor de cacao fino y de aroma en el mundo y es el producto de exportación más antiguo del Ecuador. Existe una superficie aproximada de 263.800 hectáreas cultivadas. Las plantas medicinales del Ecuador son el ajo de monte, que se usa en el tratamiento de enfermedades degenerativas. La leche de sandí. La leche contiene un árbol de sandí en parte de su corteza. Es un remedio tradicional para curar enfermedades de hígado y también recuperar la salud reproductiva para las mujeres. Sangre de dragón. Uso interno, úlceras gástricas e intestinales, hemorragias internas, amigdalitis, uso externo, cicatrizante de heridas, hongos. El chuchuhuasi es la corteza de árbol. Indicaciones: incluye resfrío, bronquitis, dolor de cabeza y de espalda. Es también un revitalizante general de propiedades antiinflamatorias, reconstruyentes y analgésicas. Buenos días, licenciada María Fernanda Arias. El día de hoy le voy a explicar los factores naturales de la costa ecuatoriana. Estos se dividen en cadenas montañosas, línea equinoccial y corrientes. Primero, ¿qué son las cadenas montañosas en la costa o litoral del Ecuador? La costa del Ecuador es una región localizada al oeste de la cordillera de los Andes y está atravesada de norte a sur por una cadena montañosa de poca altura, 800 metros para ser más específico, y constituida por extensas planicies aluviales. Segundo, ¿qué son las corrientes que bañan a las costas del Ecuador? Se tiene influencia directa con la corriente ecuatorial del sur, y debemos incluir a la corriente de Humboldt, que baña la costa occidental de América del Sur, el sector donde se encuentra la costa. La corriente del Niño proveniente del norte de las costas de Panamá, y a la subcorriente ecuatorial, corriente de Cromwell. Tercero y último, línea equinoccial. ¿Qué influencia está dentro de las costas del Ecuador y qué factores naturales cuentan? El territorio de la costa está formado por llanuras fértiles, colinas, cuencas sedimentarias y elevaciones de poca altitud. Por su territorio corren ríos que parten desde los Andes hasta llegar al Océano Pacífico. Buenos días con todos, yo voy a hablar sobre los recursos energéticos.
Los recursos energéticos es una fuente que casi todos los países del mundo la usan. Existen dos tipos de recursos energéticos, los no renovables y los renovables. Los no renovables son aquellos recursos que al extraerlos ya no se los puede volver a reutilizar, o hay ciertamente una limitada parte en el mundo de ese recurso. Y los renovables son los que siempre se renuevan, pasan un ciclo y siguen ahí en el ambiente, y de eso toman provecho las grandes naciones. Recursos minerales, Cadete Cartagena Arón del 9º. Definición de recurso mineral. Un mineral es un recurso inorgánico que se encuentra en la corteza terrestre. Los recursos minerales, en definitiva, están compuestos por aquellos minerales que se explotan con algún fin. Las principales provincias mineras. Entre las provincias con potencial minero constan Esmeraldas, El Oro, Imbabura, Zamora, Napo, Morona, Santiago. Estas provincias ya tienen una gran historia minera. Actualmente la provincia del Oro lidera el porcentaje de la extracción de minera en Ecuador con 85%. La minería ecuatoriana. El gobierno nacional decidió apoyar el desarrollo de la industria minera y extraer capitales hacia ese sector, considerando que el Ecuador es un país con potencial minero, que tiene reservas de oro, plata y cobre, además de una variada oferta de productos mineros. ¿Cuáles son los recursos minerales del Ecuador? Yacimientos de minerales metálicos en el Ecuador, metales preciosos como la plata, el oro y el platino, metales siderúrgicos, entre los que se encuentra el molibdeno, el níquel, el hierro, el cobalto, el vanadio, el titanio y el cromo, entre otros. Metales básicos, tales como el plomo, cobre, zinc y el estaño. Soy la cadete Arco de Rubí y les voy a hablar sobre los recursos petroleros. Primeramente les quiero hablar sobre las fases de la industria petrolera, las cuales son la exploración, la explotación, la refinación, el almacenamiento y al final viene la comercialización. Dicho esto, les voy a dar un pequeño resumen sobre los recursos petroleros. El primer pozo petrolero fue descubierto en Ancón, península de Santa Elena. Sin embargo, la producción a niveles comerciales no se dio hasta 1925, pero en 1928 se dio la primera explotación, aunque en cantidades muy pequeñas. Desde entonces hasta 1959, la explotación de petróleo se centró en la península de Santa Elena. Durante ese periodo, Ecuador exportó 42 millones de barriles de crudo. Pero en 1967 se dieron cuenta que los yacimientos de Santa Elena estaban casi agotados y decidieron ya no exportar. Hasta 1968, que un gran descubrimiento de hidrocarburos en la región amazónica hace que se reactive el interés de las campañas extranjeras. Y con la nueva reserva que tenían del oriente ecuatoriano y con la nueva infraestructura que tenían, habían permitido que el 17 de agosto de 1972 el Estado ecuatoriano realizara la primera exportación de 308.283 barriles de petróleo desde el puerto Balao. Cada barril se había vendido a $2.34. Reservas ecológicas. ¿Qué es una reserva ecológica? Es una zona o lugar protegido, sea marino o terrestre, la cual tiene protección y muchas diversidades de animales e igual que plantas, por lo cual se le prohíbe la entrada a las personas, ya que podrían matar o cazar animales o arrancar las plantas, que ya no podrían existir en otros lugares del mundo y solo en las reservas ecológicas. Hay muchas reservas ecológicas en la costa ecuatoriana. El Parque Nacional Machalilla, Reserva Ecológica Manglares Cayapaz Mantaje, Reserva Ecológica Manglares Churute, Parque Nacional Galápagos, Bosque Protector Cerro Blanco. Buenas tardes, el tema que me tocó son corrientes frente a las costas del Ecuador. El sistema de corrientes en aguas de Ecuador consiste en dos flujos hacia el oeste que son la corriente ecuatorial del norte y la corriente ecuatorial del sur, y un flujo hacia el este ubicado entre las dos corrientes anteriores que es la contracorriente ecuatorial del norte. Sin embargo, frente a las costas del Ecuador se tiene la influencia directa de la corriente ecuatorial del sur y debemos incluir a la corriente de Humboldt, que baña la costa occidental de América del Sur. La corriente del Niño proveniente del norte
de las costas de Panamá y el subcorriente ecuatorial. Corriente de Cromwell. Estas son las corrientes que afectan a las costas del Ecuador. Corriente surecuatorial, corriente del Niño, corriente de Humboldt, corriente oceánica de Humboldt, contracorriente del Perú, corriente costera de Humboldt y subcorriente ecuatorial. Un dato es que la corriente de Humboldt y la corriente del Niño son las que más afectan. Buenos días, profesora. Soy la cadete María Belén Álvarez. Quiero presentar recursos forestales, parques naturales como áreas protegidas. Área Nacional de Recreación, Parque El Lago. Es un lugar cercano a la ciudad de Guayaquil y, como su nombre indica, comprende un gran lago artificial, producto de un embalse sobre el río Chongo, que mantiene una franja de vegetación a su alrededor. El embalse fue construido para trasvasar agua hacia los sistemas de riego y consumo humano de la península de Santa Elena. Posteriormente, con la finalidad de aprovechar el paisaje originado por el embalse, se lo convirtió en un parque ecológico con áreas de recreación. Se encuentra al oeste de la ciudad de Guayaquil, en el kilómetro 26 de la carretera Guayaquil-Salinas. Es un embalse artificial que recibe las aguas de los ríos Chongo y Perdido, que nace en la cordillera costanera. El río Chongo recibe en su trayecto el agua de los esteros El Guasmo, Aguas Negras, Papagayo, Las. En este parque existe una zona de usos públicos donde se realizan actividades como caminatas, paseos en bicicleta, picnics y trote. Las actividades permitidas son fotografía, caminatas, paseos en bicicleta, campamento, juegos infantiles y paseo en canoa. Parque Nacional Machalilla. Este parque es una de las primeras áreas protegidas del país. Dentro del parque y en las zonas aldeñas hay sitios arqueológicos de varias culturas, desde Valdiva hace más de 5.000 años hasta la cultura manteño hace 500 años. Es un parque lleno de evidencias de los antiguos pobladores de Manabí. La zona terrestre del parque comprende los territorios de 5 cuencas hidrográficas, la de los ríos Cantagallo, Jipijapa, Salaite, Buenavista y Ayampe. Las cuencas más importantes por su tamaño son Ayampe y Buenavista, pues en conjunto representan cerca de las 2/3 partes de la superficie del área protegida. Los principales atractivos son la playa de los Frailes, Isla de la Plata, Comuna de Agua Blanca y observación de ballenas jorobadas. En sus aspectos culturales podemos encontrar evidencias que indican que varias culturas prehispánicas ocuparon ese territorio desde hace más de 7 u 8.000 años. Sin embargo, la referencia cultural más importante de este parque y del sur de la provincia de Manabí se relaciona con la cultura manteña. Además, desarrollan el arte de la navegación a vela, emplearon grandes balsas y se convirtieron en importantes mercaderes de aquella época. Las actividades permitidas en este parque son fotografía, caminatas, paseo en bicicleta, campamento, natación, paseo en canoa, buceo de superficie y buceo de profundidad. Muchas gracias.